amigos, muy feliz día. Dios te bendiga rica y abundantemente. Te doy las gracias por acompañarme en este miércoles especial, porque Dios nos ha dado la oportunidad de respirar, de estar vivos, de estar en pie, con ánimo y fortaleza para poder enfrentar todas las cosas que se nos presentan en este nuevo día. Así que muchísimas gracias por acompañarme y te pido que me acompañes a tener una palabra de oración para iniciar formalmente con este tu programa, Lo que necesitas saber. Hoy con un tema súper interesante como las semanas anteriores, titulado El verdadero arrepentimiento. Así que acompáñame a orar. Querido Padre, gracias por permitirme encontrarme una vez más con mis amados. Que esta conversación sea de gran bendición para todos nosotros. Bendice a tus hijos en la ancha faz de la tierra y suple cada necesidad conforme a tu divina voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Eres más que bienvenido, eres más que bienvenida a este tu programa, Lo que necesitas saber. Y te dejo con una canción hermosísima en labios de Natalie Fernández titulada Perdóname. Así que nos vemos en un momento. Perdona porque hoy desperté, porque es un día nuevo y no te agradecí. Perdona porque de mi tiempo dedico poco para ti. Perdona por hablar más de mí que de tu amor en mi corazón. Por mis pecados sentirme culpable, pero no te pido perdón. Perdona porque en mi vida me he equivocado tanto más de una vez. Porque en mis decisiones no te incluyo y en mis fracasos vuelvo a tus pies. Perdóname porque mi terquedad no me deja ver lo que haces por mí. Porque ante ti, Señor, yo no soy nada, no soy nada ante ti. Perdóname, me equivoqué otra vez. Perdóname, Señor, tú sabes que te amo. Yo te amo, mi vida es la tuya. Te ruego, perdóname. Perdona cada mal pensamiento, cada acción impura que cometí. Ya sé que por mi rutina de descuido te siento lejos de mí. Y este corazón a quien tanto le cuesta seguirte, Señor, llénale de tu paz. En mi sincera oración, perdóname. Me equivoqué otra vez. Perdóname, Señor, tú sabes que te amo. Yo te amo, mi vida es la tuya.
es la tuya. Te ruego, perdóname. Amén, qué hermosa canción, perdóname, que esa sea nuestra petición diaria al Señor, que nos perdone porque a veces faltamos a tantas cosas, cometemos tantos errores y es muy importante pedir perdón. Bien, en esta hora vamos a conversar sobre un tema muy interesante, como les dije en la introducción, el verdadero arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento de qué? Fíjense que al transcurrir los años, pues a medida que uno va creciendo, que es adolescente, que es joven, que es adulto, uno va aprendiendo muchas cosas y va cambiando también de parecer en muchos otros aspectos. Por ejemplo, en este caso que vamos a hablar del arrepentimiento, hay personas que entienden que no tienen nada de qué arrepentirse porque entienden que son buenas personas, que siempre se portan bien, que siempre hacen las cosas bien y que bueno, que eso de estar arrepintiéndose por las cosas que hacen, que no va con ellos. Hay otros que por el contrario, por la más mínima acción que ejecutan, se sienten a veces tan inseguros de sí mismos que al instante están arrepintiéndose de lo que ya hicieron y siempre están con esas dudas de si lo hice bien, de si no lo hice bien, de que esa inseguridad, y eso entonces los lleva como en una constante ansiedad. Hay otras personas que simplemente están seguros de su acción y si entienden que hicieron algo mal, pues se disculpan. Para muchos es fácil disculparse, más no pedir perdón, porque son dos cosas diferentes. Es muy fácil tú decirle a otro, discúlpame, pero pedir perdón, un perdón genuino es más difícil. Pero hay personas que entienden que cometieron un error, que fallaron, y entonces se pueden disculpar. Otras nunca se disculpan, otras nunca piden perdón porque entienden que no lo necesitan. Ahora bien, en nuestro diario vivir, yo, por ejemplo, una persona que profeso ser cristiana, que soy cristiana por la gracia de Dios, he aprendido que arrepentirse de las malas acciones que uno hace es muy importante en nuestro día a día, porque te ayuda en tus emociones, te ayuda al momento de relacionarte con otras personas y te ayuda a vivir una madurez espiritual especial. Y por eso es tan importante esta conversación de esta hora. Aquí tengo este librito que me acompaña, muy conocido en la iglesia, El Camino a Cristo, y de allí quiero compartir algunos aspectos interesantísimos que nos van a ayudar a entender ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? Porque de eso es que vamos a hablar en esta hora, el verdadero arrepentimiento. Fíjense que como les comencé a hablar, hay personas que entienden que nunca se deben arrepentir de nada y de hecho lo dicen, lo profesan. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y muchas veces cuando uno como cristiano va y se le acerca y le dice, mira, entrégate a Jesús, pídele perdón por tus pecados, te paran en seco porque dicen yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y déjame decirte, tú que me estás viendo, que todos tenemos muchas cosas de que arrepentirnos. Vivimos en un mundo de pecado y aunque tratamos de ser correctos, de andar como dice la ley humanamente, de andar por la línea, por la derecha, en algún momento de nuestras vidas cometemos cosas, actos de que arrepentirnos. ¿O tú me vas a decir que nunca has hablado una mentira? Porque si me dices que nunca has hablado una mentira, de hecho ya me estás mintiendo, porque todos en algún momento hemos hablado lo que llamamos las mentiritas blancas. Y déjame decirte que para el Señor no hay mentiras blancas, ni mentiras azules, ni rojas. Mentira es mentira. Y por eso te digo que todos tenemos algo de que arrepentirnos. Tú quizás dirás, bueno, yo nunca he matado a nadie, yo soy una buena persona porque yo trato bien a los demás, si tengo dinero comparto, ayudo al necesitado y eso está muy bien, te felicito y te aplaudo. Pero si analizas tu interior, si analizamos nuestro diario vivir a la luz
de la lámpara que es la mejor de todas, la palabra de Dios, los 10 mandamientos, si los analizamos detalladamente, vamos a encontrar que en algún momento de nuestra vida hemos fallado a esto. Pero más allá de fallar a los 10 mandamientos, que es la palabra de Dios, hemos sido infieles a ese ser superior que ha hecho un sacrificio inmenso por ti, por mí, y que lo ha dado todo para que tú y yo pues tengamos una nueva conexión con Él. Por eso es tan importante que aprendamos sobre cuál es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es sentir remordimiento porque hice algo mal ahora y bueno, yo sé que me vienen consecuencias, déjame yo, ay Dios mío, ahora me estoy muriendo, ay, ¿y si me pasa algo malo? Que a muchos jóvenes le ocurre, cometen un error, sus padres le advirtieron, no hagas esto porque si lo haces te voy a castigar, te voy a quitar lo que más te gusta. Entonces el muchacho o la muchacha comete ese error, ¿verdad? Desobedeció a sus padres y por el miedo a la consecuencia que ya le fue advertida, entonces se siente con remordimientos y no encuentra qué hacer y se quiere esconder, quiere buscar una solución de alguna forma por miedo a las consecuencias. Y muchas personas que cometen errores y que han cometido errores, pecados, entonces les ocurre esto, así como le pasó a Judas Iscariote. Si tú conoces la historia y has visto la película de la Pasión de Cristo, ahí te puedes dar cuenta que Judas cometió un error muy grande, que fue vender a Jesús. Pero después sintió remordimiento por haber vendido a su maestro. Y fue y extrayó las 30 monedas de plata ahí ante los fariseos, dinero que ellos ni siquiera lo volvieron a recibir, lo cogieron para hacer un cementerio. ¿Por qué? Porque era ya un dinero manchado por traición. ¿Pero qué hizo Judas? Judas, en vez de arrepentirse con sinceridad, no sentir miedo por las consecuencias, porque él lo que a él se le apoderó fue el miedo de qué iba a ocurrir con él por haber vendido al Mesías. Ese miedo de las consecuencias fue lo que lo dominó a él y lamentablemente cometió un acto que por no arrepentirse de verdad, entonces fue y se quitó la vida. Acto que no es aprobado por Dios, porque nosotros, ninguna persona tiene derecho a quitar vida, porque la vida la da Dios. Entonces vemos en contraste a Pedro. Pedro también pecó. Pedro también, que era otro discípulo de Jesús, bien hiperactivo, bien, como decimos en mi país, bien afrentoso, siempre estaba adelante, era el primero que opinaba, era el primero que quería saltar siempre a las cosas. Bueno, pues Pedro también pecó porque él negó al maestro. Lo negó 3 veces. Antes de que el gallo cantara, él negó al maestro y no solo que lo negó diciendo que no lo conocía, sino que también maldijo para no parecerse a él, porque cuando la gente lo miraba decía, hey, tú te pareces a él, tú andabas con él, y él para que no lo asociaran, ¿verdad? Para que lo vieran que era diferente, entonces maldecía, decía muchas cosas para no parecerse a su maestro. Y Pedro también tuvo un momento de reflexionar y Pedro lloró amargamente y Pedro se arrepintió. Y este sí fue un arrepentimiento genuino porque Pedro, una vez que lloró en su intimidad y confesó en oración su pecado y pidió perdón, él se apartó del mal que había cometido y siguió a Jesús. Continuó en los caminos de su maestro al punto de que si vemos la historia bíblica y leemos la Biblia, el libro de los Hechos, eso vemos que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, hizo grandes milagros. Entonces, tomando estas referencias bíblicas, también te quiero mencionar una más para que entiendas cuál es el verdadero arrepentimiento, porque arrepentirse es justamente eso, sentir dolor por lo que has hecho, no remordimiento. Hay gente que entienden que sentir dolor y remordimiento es lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es tú reconocer que lo hiciste mal y que eso te duela porque entiendes que fallaste, que no estuvo bien, y entonces eso te lleva a arrodillarte ante el Señor, a pedir perdón, y no solo a pedir perdón, sino también a apartarte de ese pecado, que ahí es que está la clave del verdadero arrepentimiento. Fíjense que cada vez
que Jesús perdonaba a una persona y que le hacía un milagro, lo primero que Jesús le decía era: a ti te digo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Se lo dijo a la mujer adúltera, se lo dijo también al ciego, se lo dijo el paralítico de Betesda, o sea, se lo dijo a todas las personas con el que él tuvo contacto. Siempre le decía: tus pecados te son perdonados. Le hacía el milagro, los sanaba según su necesidad, pero siempre les decía: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y es lo que Jesús nos está diciendo en esta hora, a ti y a mí: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y esto es regocijante, esto a mí me llena de alegría, porque tengo un Dios tan maravilloso que no le importa lo que yo haya hecho, a Él no le importa lo que tú hayas hecho. Si tú te arrepientes de corazón, confiesas a Él, no a un hombre, no a otra persona, a Él, tus pecados, Él te perdona, te lava y te restaura. ¿Y por qué te digo esto? Porque fíjate, te voy a leer un párrafo de aquí de El Camino a Cristo. Dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiamos de corazón, no habrá un cambio real en la vida. Para ello tenemos que permitir que Jesús entre. Por nuestras propias fuerzas nosotros nunca nos vamos a arrepentir de verdad, porque solamente cuando permitimos que Jesús entre en nuestras vidas y que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer en nuestros corazones, entonces vamos a reconocer que somos trapo de inmundicia, entonces vamos a sentir tristeza por el pecado, como acabamos de leer, y no solamente tristeza, sino que eso nos va a llevar a abandonar el pecado. Y esto es demasiado importante para tener un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque si es por nuestras propias fuerzas, como hay mucha gente que entiende que no necesitan arrepentirse de nada, entonces van a seguir una y otra vez cayendo en las mismas faltas. Pero cuando permitimos que Jesús sea el centro, cuando permitimos que Jesús entre y que su Espíritu pues nos guíe, nos hable, entonces nuestros corazones se van a conmover, van a reconocer que hemos caído en lo más profundo. Nuestro corazón va a reconocer que ante el Señor no somos nada, que somos sucios, que somos pecadores. Y ese mismo sentimiento, esa tristeza, ese reconocimiento del fallo, entonces te lleva a pedir perdón de corazón, y no solo a pedir perdón de corazón, sino que a pedirle al Señor las fuerzas para nunca más volver a caer en el mismo pecado. Por eso el Señor siempre les decía a las personas que sanaba, a las personas que ayudaba de alguna u otra forma: vete y no peques más. Y es lo que Él nos dice hoy: vete y no peques más. Yo estoy aquí para ti. De hecho, Él te dice: ven a mí como estás. Hay mucha gente que entiende que que no puede arrepentirse sin aceptar a Jesús, o lo contrario, que creen que sin aceptar a Jesús se pueden arrepentir y pueden como organizar su vida. Por ejemplo, el que es alcohólico. Los alcohólicos creen que por sus propias fuerzas van a poder dejar el alcohol. Y el alcohol es algo que, a menos que una fuerza superior en tu corazón trabaje, tú no lo puedes dejar por tus propias fuerzas. Muchos han buscado ayuda. Conozco un señor allá en el pueblo de mi esposo que él es adicto a las drogas. Y él llega un momento que dice: ya, estoy muy mal. Va él mismo y se va y se interna en el lugar para los adictos. Y ahí dura unos meses, lo rehabilitan, se pone fuerte, pero desde que sale de allí, a los pocos días, tú ves que llega robusto, bien elegante, pero a los pocos días vuelve otra vez y cae en las drogas. Y eso es un círculo que se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque lo está haciendo solo. Si él permitiera que Jesús entrara en su corazón, él entonces, más que remordimiento porque ve que está destruyendo su vida, él sentiría un dolor por eso que está haciendo, porque está destruyendo el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y Dios le daría las fuerzas para poder continuar. Por eso dice el Señor, dice aquí también:
Gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente, lo que les acabo de decir, porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan la pena más bien que el pecado. Lamentan lo que le pueda venir como consecuencia del error cometido, pero no lamentan haber pecado. Entonces es una diferencia muy grande que debemos tener bien en mente. Debemos arrepentirnos, debemos sentir pena por el pecado y pedirle al Señor que nos ayude a apartarnos de él. Algo más que marqué aquí referente a David. David tiene un salmo que me encanta porque David cometió muchos errores. El Salmo 51 es una oración hermosísima en la que David pues se arrepintió. Él con dolor reconoce lo que hizo. Él no trató de justificarse, porque ese es otro error. Mucha gente cree que arrepentirse es buscar una excusa. Ay, yo lo hice porque a fulano, mengano, como Adán y Eva, que pecaron y de una vez empezaron, Adán culpó a Eva, Eva culpó a Dios y a la serpiente y así. Entonces, no hay que justificar nada. Usted cometió un error, reconozca ese error. Y esto va también con las relaciones de parejas. Muchos hogares tienen problemas porque una de las partes no reconoce su problema, no reconoce que actuó mal, no reconoce que falló. Pero si tú haces esto, que reconoces que fallaste y te disculpas, pides perdón a tu pareja, las cosas se restablecen. Y lo mismo pasa en el ámbito espiritual. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos que Dios compara a la iglesia como una novia ataviada esperando al esposo y a él como el esposo, como una relación matrimonial, y por eso traigo a colación este ejemplo. Es muy importante que en esta relación, pues hablando de tú y Dios, de yo y Dios, que aprendamos a reconocer, porque Dios es fiel, Él no cambia y es perfecto. Y nosotros en nuestra humanidad imperfecta, pecaminosa, fallamos constantemente. Que aprendamos a reconocer en el amor de Dios que somos pecadores y que nos duela el pecado, no meramente por miedo a lo que va a pasar, porque recuerden que cada acción tiene una reacción. Por eso debemos tratar de vivir constantemente agarrados de la mano del Señor para cumplir con su palabra, cumplir con su mandato, que siempre es para nuestro bien. Y por eso es tan importante que entonces nosotros reconozcamos nuestros pecados, que nos arrepintamos de verdad, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Sentir dolor por lo que hicimos, reconocer que fallé, reconocer que pequé, pedir perdón y apartarme del mal. Como les decía, David, esa es una oración, te invito a que la leas. En el Salmo 51, que le dice: apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tus piedades. Y no solo eso, él le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por ahí sigue diciendo ese salmo. Y él reconoce que pecó, él no trató de ponerle pañito tibio, él no trató de tapar las cosas o de justificarlas. Él reconoció que pecó, y ese es un ejemplo de verdadero arrepentimiento. Él reconoció que lo hizo mal y se confesó delante del Padre Celestial, se postró, me imagino, de rodillas o se paró en su lugar favorito. El caso es que habló con Dios y pidió perdón. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos en esta hora. En semanas atrás estuvimos hablando de hacer una pausa. Te regalo una coma, que a mí me encantó mucho esa reflexión, porque es necesario tomar una pausa para nosotros reflexionar en nuestras acciones, reflexionar en nuestra vida y poder darle el rumbo que necesitamos, guiados de la mano de Dios. Y por eso es tan importante del verdadero arrepentimiento, porque junto con esa pausa es la que te lleva a meditar que tú necesitas algo más, que yo necesito un cambio, que yo necesito renovar algo que no está encaminándose de la forma correcta, y eso solamente lo hace Dios en nuestras vidas. Por eso el Señor te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Él te dice esto para que entiendas
que tú puedes venir a Él como estás. Tú no necesitas cambiar tú. Porque si eres tú por tus propias fuerzas, entonces nunca te vas a acercar a Dios. Y esto es algo muy necesario que debemos tenerlo en cuenta. No cambiamos por nuestras propias fuerzas. No cambiamos porque nosotros tenemos una varita mágica y decimos, yo voy a cambiar lo que está mal. No, cambiamos porque Jesús es el que hace ese trabajo en ti. Por eso Él te dice, ven a mí como estás. No importa que estés en droga, no importa que estés en alcohol, no importa que estés en problemas, no importa la situación en la que te encuentres, ven a mí como estás, que yo te voy a dar descanso, yo te voy a perdonar y yo te quiero salvar, gloria a Dios. Por eso es tan importante, mis amados, mis amadas, que entendamos en esta hora que somos un especial tesoro para Jesús y que es muy necesario, no importa que tú tengas 30 años en la iglesia, así como que tengas un día en la iglesia. Esto es importante entenderlo porque aún gente con muchísimos años en la iglesia nunca han tenido un verdadero encuentro con Jesús, nunca han tenido un verdadero arrepentimiento y por eso este tema es abierto a todos, como casi todos mis temas que van generalizados para el que es cristiano, para el que no lo es, porque esto es para el mundo, para que el mundo entienda que ahí hay un Dios que te ama y que te quiere salvar y que solamente está esperando a que tú le des la oportunidad de entrar a tu vida. Por eso, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? Ese que te lleva a reconocer que has fallado, ese que te da dolor, porque ese fallé, es verdad, reconozco, cometí un error, me equivoqué, pide perdón. De hecho, un resultado de arrepentirse de verdad y de reconocer su pecado y pedirle perdón a Dios es que a la persona que tú has ofendido, con la que has tenido una situación, tú vas y le pides perdón. Y eso es bueno porque eso te ayuda a reconciliarte con Dios y con el hombre, con la persona afectada. Así que si estoy hablando para alguien que tiene algún dolor aquí en su corazón porque tuvo alguna situación con alguien, este es el momento de que vayas y arregles las cosas. No, porque fue él o ella que me hizo daño a mí. Sí, pero la Biblia dice que dejes tu ofrenda allí y antes de llevar una ofrenda ante el Señor, que vayas y resuelvas la situación que tienes con esa persona con la que tuviste problemas, para que esa ofrenda pueda ser recibida. Así que reconciliarse es bueno porque te ayuda a crecer, te ayuda a sanar heridas y te ayuda a que tu corazón pues esté libre de ataduras, esté libre de odio, libre de ira, libre de rencor, que son sentimientos negativos que el enemigo quiere que tengamos para mantenernos atrapados en sus redes. Así que reprendemos esos sentimientos negativos en el nombre de Jesús y le pedimos al Señor que en su nombre nos ayude a arrepentirnos verdaderamente. Aquí este capítulo del Camino a Cristo, titulado Un poder misterioso que convence, te lo recomiendo, búscalo, léelo completo, por cuestión de tiempo no lo puedo leer todo, pero está buenísimo porque te da muchísimo más detalles de esto que estamos hablando en cuanto al verdadero arrepentimiento. Las personas normalmente somos egoístas, tenemos enemistad con Dios, nos enojamos con Dios por muchas cosas, por cosas que nos ocurren, por cosas que le ocurrieron a un familiar. O sea, vivimos en un constante ir y venir de emociones negativas que nos alejan de Dios y que el enemigo aprovecha pues para ponernos aquí cosas feas que nos hacen vivir amargados, tristes y que nos separan cada vez más de Dios. Por eso es tan importante que en esta hora tú y yo pues pongamos como meta pues hacer un pacto con Dios que nos ayude a dejar de lado todos esos sentimientos negativos y tener ese verdadero encuentro con el Señor, ese verdadero arrepentimiento para apartarnos del mal. Y por eso a ti te digo, tú que estás viendo este video, no importa si eres cristiano o no, este es el momento para que ahí donde estés, tú le digas al Señor, abro mi corazón a ti, cámbialo, oh Señor. Me arrepiento de todo mal, me arrepiento de todo pecado cometido y si tengo algo que no te he confesado, perdónamelo también y ayúdame a dejarte entrar en mi vida, ayúdame a tener ese encuentro especial contigo, que yo estoy segura
y más que segura que Él te va a recibir, te va a bendecir y te va a perdonar. Que Dios te bendiga rica y abundantemente y que esta conversación de hoy, el verdadero arrepentimiento, pues tenga un efecto positivo en tu vida. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos, con todos tus contactos, para que ellos también puedan aprender sobre este tema del verdadero arrepentimiento. Arrepiéntete. Yo me debo arrepentir. Es un proceso diario. Debemos arrepentirnos, no sentir temor por la consecuencia, sino arrepentirnos. De hecho, cuando tú te arrepientes de verdad y te entregas a las manos del Señor, no te importa la consecuencia que venga, porque tú sabes que tú eres responsable de esa consecuencia. El que se arrepiente no justifica ni busca excusas, simplemente pide perdón, aguanta lo que venga, que Dios le da la fortaleza para poder soportar y salir victorioso en el nombre de Jesús. Así que permíteme orar para concluir en esta hora. Querido Padre, gracias por esta conversación. Ayúdanos a arrepentirnos de verdad. Perdónanos por las tantas veces que te apartamos, por las tantas veces que no hemos sido sinceros, por las tantas veces que hemos huido de ti. Que si hay alguien allí que está viendo este video y que esté en esa lucha interna de si confiesa o no confiesa, que en esta hora, mi Dios, rompa cadenas en el nombre de Jesús y pueda abrir su corazón a ti. Que entienda que para ti todo es posible, que tú lo aceptas y la aceptas así como está. Que vengan a ti, oh Señor, y que puedan tener ese lindo encuentro contigo y sobre todo puedan arrepentirse de todos sus pecados. Gracias por este medio que nos das para poder hablar contigo y gracias por recordarnos que nos amas sin importar lo que nosotros hagamos, pero ayúdanos a arrepentirnos de corazón y a nunca más volver a los mismos pasos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, dale a compartir, sígueme en YouTube y que esta conversación sea de gran bendición para ti y toda tu familia. Dios te bendiga.